Así que ahora mismo yo le pido que me acompañe a leer en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 21 como versículo de inicio, pero vamos a estar viendo varios versículos que fortalecen lo que es el sacerdocio de Jesús. Así que le vamos a invitar a buscar 10:21 de Hebreos, por favor. En lo que busca su libro, su material, yo quiero abrir este momento con una oración a Dios, invocar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo me pongo aquí, en este lugar, y de aquel lado hay personas que están viendo ahora mismo, que van a estar viéndolo y que lo van a ver posteriormente. Señor, cada corazón, cada familia, tú conoces cada necesidad, cada problema. Señor, yo diré la palabra y tú eres el que la aplicará, el que traerá bendición, el que traerá liberación, el que traerá sanidad, el que traerá poder a las familias y a los hogares. Así que ahora, mi Rey y mi Señor, yo te pido que mientras que hablo tu palabra, tú libera, tu obra en cada vida, Señor. Tu obra en cada vida. Hazlo ahora, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y sabemos que somos oídos, porque no pedimos conforme a nuestras obras o nuestras buenas obras, sino pedimos por la obra maravillosa de Jesús. Gracias por escucharnos siempre, Padre. Amén. Amén. Pues yo le quiero introducir. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el cual es un mediador. Entre los símbolos del culto de adoración del Antiguo Testamento, en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón y la estructura que tenía en el Antiguo Testamento, había cuatro símbolos de adoración en la ley mosaica muy significativos. Y yo quiero mencionarle estos cuatro, que es el lugar santísimo, que era algo muy significativo en el Antiguo Testamento. Era la sangre que se derramaba en los rituales del Antiguo Testamento. Era el camino al lugar santísimo y era el sumo sacerdote. En esta ocasión yo les quiero hablar de lo que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote y cómo se nos presenta ahora en el Nuevo Testamento este sumo sacerdote. Ok, pues mire, vamos a ver, necesitamos que la obra de Jesús aplique en nuestros corazones como sumo sacerdote, que su obra que Él hizo, aplique en donde, de manera personal y a la iglesia del Señor, que entendamos su sumo sacerdocio, porque es maravilloso. Si usted se va a Juan, en el 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, usted va a encontrar una oración maravillosa del sumo sacerdote Jesús. Él está pidiendo por su pueblo, está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por todos los que han de creer en Él. Entonces, vamos ahora a analizar el envío. ¿Por qué Dios lo envió? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo con un objetivo específico. Dios envió a su Hijo con un objetivo maravilloso, precioso, poderoso, y hay muchos factores. Hay muchas cositas que podemos mencionar, detallito tras detallito, porque todo es rico y sabroso y maravilloso. Todo es así. Pero vamos a ver algunos de ellos que tenemos que atesorar como personas, como creyentes, los que ya somos creyentes y los que quieran serlo y que disfruten y sepan qué es el Evangelio del Señor Jesucristo, que eso quiere decir buenas noticias. Él es el sumo sacerdote, mediador de un pacto nuevo. Él es el que está intercediendo y ahora mismo vamos a verlo. Vamos a entender ahora es esto. En primer lugar, sabemos que este sumo sacerdote es el mismo Hijo de Dios, vivo y amante. Y está allí, en la presencia del Padre, a la derecha del Padre, para representarnos y para comunicarnos todas las bendiciones de Dios.
con dos funciones. Una es representarnos y presentar su sacrificio a favor nuestro, y la otra es hacer llegarnos de parte del Padre todas las bendiciones. Es lo que la Biblia nos narra acerca de este gran sumo sacerdote. Por un lado, repito, es presentar el sacrificio a favor nuestro para que la ira de Dios no sea sobre nuestras vidas, sino por el contrario, en base al sacrificio de Jesús, seamos amados. Porque Él rogó en aquella oración de Juan 17 y dijo: Padre, el amor con que me has amado esté en ellos. Él rogó para que el Padre nos amara como lo amó a Él. Seguramente que la Biblia lo revela, que Él está allí ahora, al lado del Padre, intercediendo y pidiendo que nos ame como lo amó a Él. Ese es el sumo sacerdote que ahora les quiero presentar. Por un lado es de ira. Presenta su sacrificio, ya no los del Antiguo Testamento, sino su sacrificio lo presenta ahora. Acepta al Padre. Y luego del Padre obtiene bendiciones. Y dice Efesios 1:3, ya lo bendijo el Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no en base a lo que somos, no en base a lo que hacemos, no en base a las obras, no en base si somos dignos o no dignos, es en base a la obra poderosa de Jesús y su obra expiatoria, su obra redentora, su obra que ha santificado nuestras vidas por la obra que Él realizó. Entonces, que estamos viendo ahora que cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento iba hacia el lugar santísimo, él llevaba las ofrendas que se requerían según la ley. Por un lado, iba a presentar la ofrenda del sacrificio de una víctima sacrificada que era lo que sustituía al pecador, sustituía al que había pecado, y llegaba ante el lugar santísimo, donde estaba el lugar sagrado, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote y ofrecía el sacrificio sustitutivo. Y luego, cuando ya estaba allí, lo ofrecía. Él podía salir de aquel lugar y bendecir al pueblo y decirle al pueblo: Dios ha aceptado nuestra ofrenda. Y Dios bendecía al pueblo y perdonaba al pueblo y restituía al pueblo porque había un sacrificio. Hoy nuestro sumo sacerdote se presenta ante el Padre y llega ante el lugar santísimo donde está el trono del Padre y presenta su sacrificio. Y lo presenta como un sacrificio sustitutivo por nosotros. Lo presenta. En vez de morir nosotros, ha muerto Él. En vez de sufrir el desamparo nosotros, lo ha sufrido Él. Y lo presenta como un sacrificio perfecto ante el Padre. Y cuando el Señor Jesucristo presenta su ofrenda y la recuerda ante el Padre continuamente, entonces el Padre nos puede bendecir en base a Jesús como un mediador. Como el mediador. Este sumo sacerdote, ya lo mencioné ahorita, está sentado a la diestra de Dios como nuestro mediador, nuestro abogado y nuestro aval. Si yo no puedo pagar, Él puede pagar. Obviamente, ninguna persona, ningún ser humano puede pagar su deuda. Pero Jesucristo ha avalado nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros errores. Jesucristo es nuestro mediador, nuestro abogado, y Él mismo es el que da la fianza. Él mismo es el que paga lo que yo no puedo pagar. Él mismo ha pagado la multa y la está recordando constantemente en la presencia del Padre. Continuamente lo está haciendo. Él es el sumo sacerdote, pero también Él es la ofrenda. Al mismo tiempo es la ofrenda. Y Él compró privilegios para nuestras vidas. Podemos esperar a Él que como sumo sacerdote y que ha hecho toda la obra y que toda la obra la ha realizado, ha sido por su ministerio sacerdotal, y de tal modo que la obra que ha realizado ahora llegue a ser una realidad en nuestras vidas por la fe.
Lo que Él está haciendo tenemos que disfrutar y ser libres, ser liberados, de no tener miedo a este mundo, enfrentar este mundo con valentía. Ahora, en tiempos de COVID, tienes que ponerte, porque Él es sacerdote, es el sumo sacerdote, pero todo creyente, todo aquel que cree en Jesús, Dios lo constituye un sacerdote, una persona capaz de gemir, capaz de pedir, capaz de recibir el ministerio del Señor por este mundo, gemir por este mundo, pero también recibe el dominio del rey. El sacerdocio y el reinado lo recibe cada creyente. Podemos dominar, podemos reinar, podemos levantarnos de las ruinas. Cada creyente que ha sido rescatado por Dios, todos tienen un testimonio poderoso. Han sido levantados de las ruinas, han sido levantados del desánimo moral, han sido levantados del autodesprecio, del autorrechazo, han levantado porque Dios les ha dado un propósito, le da una razón de vivir diferente y una esperanza de gloria, y eso es lo que ha hecho Jesucristo como sacerdote, y nos ha colocado en una posición gloriosa y victoriosa, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y somos más que vencedores en Cristo, porque tenemos un sumo sacerdote. Así estamos viviendo los cristianos. Y esa es la buena noticia que queremos compartir. Antes estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Teníamos religión, pero Dios no estaba en nuestros corazones. Vivíamos desalojados, vivíamos desfasados de su presencia. Y Dios quiere, Jesús quiere ahora hacer realidad su presencia. Y que sientas esa paz, ese amor delante de Dios en tu corazón. Y veas que hay una nueva realidad espiritual. Que lo que tú crees que hoy es importante, no lo es. Que lo que tú crees que ahora es diversión, no lo es. Que lo que tú crees que hay paz, no es la paz. Hay una paz que sobrepuja toda paz. Hay un gozo que sobrepuja todo gozo. No somos en nada aburridos. Somos la gente más feliz de la tierra. Y te lo puedo decir. Alguien que fue amargado. Alguien que no tenía esperanza. Alguien que pensaba morirse. Que prefería morirse. Que deseaba morirse. Y yo sé que como yo hay muchos cristianos. Hay muchas personas que están ahora mismo deseando morir, o que la vida no tiene sentido, porque la vida es monótona, es rutinaria. Pero cuando viene Jesús, te desafía a romper tus propios límites, tus propios conceptos, y a desafiar este mundo que se burla de Dios, que no quiere a Dios. Pero los que le hemos recibido, Él ha sido una piedra preciosa, un castillo hermoso, un poderoso gigante, alguien que puede levantar al caído. Yo lo digo y lo creo. Dios sí cumple antojos y sí endereza jorobados. La Biblia dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen. O sea, sí cumple antojos. Y dice que Él endereza a los encorvados. Es lo que la Biblia dice. Entonces yo le creí a Dios y Él me ha cumplido mis antojos y también me ha enderezado tanto espiritualmente como físicamente, porque yo caminaba jorobado, todo derrotado por la vida. Dios es bueno, así que cada creyente que vive esta experiencia la vive de manera maravillosa. Él, como sumo sacerdote y que vive para siempre, fue constituido por Dios para salvarnos completamente a los que por Él se acercan a Dios. En Hebreos capítulo 7, le voy a leer 7:25 de Hebreos. Quiero que lo busque, si me puede acompañar con su Biblia en la mano, acompáñeme y leamos 7:25 de Hebreos. ¿Cómo dice 7:25? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él se acercan a Dios. Él puede salvar, dice la palabra, perpetuamente, completamente, por toda la eternidad, a los que por medio de Jesucristo se acercan a Dios. Cristo puede salvarte perpetuamente. Si tú quieres acercarte a Dios y por medio de Jesús te acercas, Él te va a salvar
perpetuamente. La Biblia lo promete de esta manera. Él puede salvarte completamente, porque no es nomás salvarte del infierno, es también levantarte, es elevarte de una situación caída, porque como humanos hemos caído a lo sumo. Hay gente que ha caído más que otra, pero toda la raza está caída. Hay unos que han tocado más fondo que otros, pero todos hemos tocado fondo o estamos mal. Pero cuando nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, dice la Biblia, Él puede salvarnos perpetuamente. Ahí mismo, en ese mismo versículo, hay otra promesa. Y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús dice que Dios constituyó al Hijo, envió a su Hijo, para que por medio de Él pueda salvar a todo ser humano que se acerca a Dios. Dios quiere salvar tu vida. Dios ha salvado nuestra vida y para eso envió a Jesucristo y Él puede salvarte perpetuamente. Dios quiere salvarte perpetuamente porque Él dice que Él no quiere la muerte de nadie, sino que todo mundo proceda a arrepentirse, porque Él quiere salvarte y para eso mandó a su Hijo y mandó para salvarte perpetuamente. Y dice aquí, y mandó para interceder por ti constantemente, que Dios constituyó a Jesucristo como un Salvador, pero también como un intercesor que está pidiendo por ti, creyente, porque está pidiendo por ti, iglesia, está pidiendo por ti, pecador, porque Dios quiere salvarte y está rogando a Dios, Jesucristo como sacerdote, está rogando a Dios que no nos tome en cuenta los seres humanos nuestros pecados en base a su sacrificio, en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En base a eso, Él ha hecho la obra gloriosa. Dice la palabra, viviendo siempre. Lo ha hecho un ministerio de vida. Está rogando por la iglesia, está rogando por aquel que está afligido y que necesita la intervención de Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, el Padre Jesucristo está pidiendo, está apelando, está pidiendo también por ti. No nomás pides tú, no nomás ruegas tú. Jesucristo te está a tu lado intercediendo por ti y rogando por ti. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio. Dios lo constituyó de esta manera. Fue la idea del Padre. Fue el amor de Jesucristo. Fue lo que hizo la gracia del Señor. El Espíritu Santo obrando en cada corazón. Él vino a salvar y a buscar lo que se ha perdido. Y Dios quiso eso. Y puso allí puso a Jesucristo a su lado, para que te salve completamente y para que esté pidiendo por ti de manera constante y siempre viviendo, porque Él vive para eso, para estar rogando por nosotros, humanos pecadores. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿cierto? Es motivo de alabanza y hay gente que lo rechaza, hay gente que no lo quiere, pero sé que hay muchas personas que van a entender el evangelio del Señor de esta manera, de otra manera. Dios los va a alcanzar y por esta gente Jesús murió. Esta gente que se acercan a Él y que están creyendo en Él. Dice enseguida que Él fue constituido en el 5.1 de Hebreos, igual 5.1 de Hebreos, dice, hablando del sumo sacerdocio, 5.1 en adelante, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hablamos del sacerdocio terrenal en aquel tiempo, pero Jesucristo viene a suplir, a cubrir ese ministerio antiguo y se pone Él. Y aquí dice cuál era la idea de Dios de poner un sumo sacerdote terrenal. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, y sabemos que Jesucristo se hizo hombre y fue tomado entre los hombres, dice, a favor de los hombres, para que esté pidiendo un ser tomado de los hombres. Jesús era Dios, se hizo hombre y subió como Dios hombre, con las dos naturalezas. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y así fue hecho. Y luego nos dice el versículo 5, así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote,
sino el que le dijo, tú eres mi hijo, en el versículo 5, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya no es el orden aronita, sino el orden Melquisedec. Dios lo puso, y según la comparación que la misma palabra está haciendo, es que Jesús fue puesto para que abogue a favor de nosotros. Qué maravilloso, es tiempo de alabar al Señor. No sé usted qué tan desanimado usted como creyente, no sé qué tan preocupado usted por lo que está pasando en esta crisis que tenemos ya por la pandemia, por la crisis económica, por la política, por la violencia. Estamos aquí como iglesia, como creyentes, para alabar el nombre del Señor y decirle al mundo que Cristo viene y el que Él está aquí ahora, y que somos felices y estamos confiados, que hay esperanza, no importa de qué muramos. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y estamos seguros de que no moriremos antes. Somos eternos hasta que el Señor decida. Somos inmortales hasta que el Señor decida para que partamos de este momento, sea por COVID, sea por una balacera, sea por un cáncer, sea por viejo, sea el corazón, lo que sea. Algún día vamos a partir. Pero mientras que partimos, sea de una manera o de otra, vamos a alabar al Señor y a decirle gracias por nuestro sumo sacerdote, y vamos a hacer la guerra espiritual y vamos a vencer, porque la iglesia es fiel y porque la iglesia no le va a fallar al Señor. Tomará de los recursos que el Señor le ha dado y se levantará. Se levantará como las águilas. Jamás una iglesia de Dios en la historia ha sido derrotada. Destruyen los formatos, destruyen las maneras, pero jamás la iglesia es intocable, porque Dios está con ella. Dios está con ella. Así que vemos en esta situación aquí mismo, y dice, para que se muestre paciente. Bueno, vamos a seguir enseguida, vamos a ver enseguida. Dice, porque fue constituido, en el versículo 2, para que se muestre cómo, dice, paciente. ¿Paciente con quién? Con los extraviados y con los débiles. Yo no sé usted, mi querido hermano oyente que me está hoy escuchando, pero Jesucristo fue constituido como ser humano. Tuvo que pasar por la humanidad para entender nuestra condición humana y caída. Aunque Él no tenía pecado, entendió nuestra condición caída, porque Él también tuvo frío, tuvo calor, tuvo hambre, se cansó, tuvo emociones humanas como nosotros. El que era Dios se despojó a sí mismo, se le llama en teología la kenosis. Él se despojó y tomó figura humana. Ahora, Él vive, y dice, ¿para qué Dios permitió ese paso de Jesús? Para que entienda el Evangelio, para que entienda que el Evangelio, que fue necesario para que Jesucristo entendiera nuestros problemas. Y Él dice, para que tuviera paciencia con los extraviados. Yo no sé usted, pero muchas veces me he alejado, me he dormido, no he entendido lo que Dios quiere para mi vida y me he extraviado. Pero yo aquí dice que Él fue constituido entre los hombres para que tenga paciencia, para que me comprenda, para que entienda mi condición humana, para que entienda mi debilidad. Soy débil, y el Padre tiene a su Hijo a un lado para que le esté recordando que el humano es débil, que el humano se extravía fácilmente, que el humano es una oveja, y la oveja es torpe y es tonta, disculpen la expresión, pero la ovejita no es inteligente. Pero Jesús está a un lado para tener paciencia de nosotros y para cuidarnos y para protegernos. 5:2, una vez más, para que se muestre paciente. Dios lo constituyó sacerdote para que tenga esa compasión Él que conoció nuestra humanidad, el que sabe nuestras debilidades, el que sabe nuestros problemas. Qué maravilloso es el Dios que tenemos y al que le estamos predicando esta tarde. Usted puede hoy sentir esta experiencia que muchos ya estamos sintiendo. Sabemos que nuestro Dios, no sabemos orar como conviene, pero Él nos fortalece y Él mismo gime por nosotros con gemidos indecibles. Él toma mi corazón como yo lo puedo expresar y lo entiende. Como una madre entiende los balbuceos de su hijo, las palabras mal dichas de su bebé de 1 año, 2 años y medio. Una madre interpreta a su hijo más que entenderle. Un padre. Dios nos interpreta
aunque no digamos las palabras correctas, porque tiene un lado a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado, que dio todo por nosotros. Dios lo constituyó de esa manera, porque el Padre nos amó desde antes de todas las cosas. Y Él proveyó a su Hijo para bendecirnos, para tocarnos ahora. Dice enseguida, 4.15, quiero que me acompañe a leer el 4.15 de Hebreos. Hebreos 4.15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque el que está al lado del Padre no es un ángel, el que está allá no es un querubín, el que está sentado fue alguien que fue humano, que vivió como humano, caminó, tuvo un vivir humano, caminó. Y Él sí se puede compadecer. ¿Qué es compadecer? Él entiende, Él comparte mis emociones, Él comparte mi dolor, Él comparte el dolor de la caída, aunque Él no cayó, vivió entre puro caído, entre puras personas débiles. Él se puede ahora mismo compadecer de tus debilidades, de tus fracasos, de tus derrotas. Él te puede levantar. Y lo he dicho y me da pena, pero yo me acuerdo cuando mi esposa me levantaba en los arroyos borracho. Me acuerdo cuando yo estaba derrotado. Y no importa qué tan bajo puedas caer, no importa qué tan bajo puedas estar, Dios te va a levantar, porque Él se humilló hasta lo máximo. No hay más bajo que Él no haya llegado. Él bajará hasta lo más corrupto, hasta lo más caído de un ser humano, y tiene la capacidad de levantarlo, tiene la capacidad de elevarlo por encima de sus fracasos, de sus derrotas, de sus miserias. Perdón. Se me cayó mi hoja. Escúchame esto. Él te puede levantar ahora. Si aún como creyente te sientes caído, desanimado, mira, no importa cuánto le has fallado al Señor, Él te va a levantar. Lo he vivido 1000 veces. 1000 veces he vivido el amor de Dios y su misericordia. Él conoce. Es más, allá abajo, en el 16, hay una invitación de Dios. De Jesús mismo, el Padre te eleva y te dice: acércate confiadamente, porque el que está aquí pidiendo por ti, el que está aquí a tu lado, Él se compadece de ti. Así que acércate, no tengas temor, no tengas miedo, acércate para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Acércate, acércate a mí, dice el Padre, aquí a mi lado está mi Hijo, no tengas temor. Y Él te va a abrazar, y Él te va a besar, y Él te va a colmar de bendiciones, porque alcanzar misericordia es que el Señor está dispuesto a recibirte tal y como estás. Y cuando alcanzas la gracia, recibes la gracia, Él te va a dar regalo y regalo que no mereces. Pero antes que nada, tienes que alcanzar la misericordia, venir a Él tal y como estás. Acércate a Jesús, acércate a Él ahora. Tal y como estás, si estás caído como creyente, has cometido errores, pecados que nadie sabe, pero que tú sabes, es el tiempo ahora de acercarte a Dios. Él te va a recibir de nuevo. Solo Dios sabe cuántas veces me he acercado a Dios derrotado, triste, y diciéndole a Dios: Señor, te he fallado. He fracasado en esta o esta otra área. Y le digo a Dios, pero no tengo dónde ir. Nadie me puede amar como tú. Y nadie me puede recibir como tú. ¿Quieres tú decirle al Señor: Padre, no tengo a dónde ir? Padre, no tengo a dónde caminar. Si eres creyente caído, o triste, o desanimado, o tibio, Señor, no tengo a dónde ir. Tú eres mi esperanza y mi refugio. Si hay alguien que aún no conoce a Dios, dile: Señor, no tengo a dónde ir. Yo me he equivocado muchas veces, pero yo vengo a ti ahora a pedirte perdón. Y el Señor te va a recibir. Aquí está la invitación, léela, 4:16 de Hebreos. Acércate con confianza, como Juan por tu casa. Acércate, lo puedes hacer ahora porque Cristo murió por ti. El que está al lado del Padre está pidiendo por ti, está intercediendo, es tu aval. Si algo debes, ya lo pagó Jesús. Esa es la situación, y Dios lo constituyó de esa manera. Fue Dios el Padre el que lo hizo.
En el 7:25, ya lo leímos ahorita, el Señor nos revela la bendición de estar aquí. 7:25, que ahorita hace rato leíamos, dice una vez más, por lo cual también puedes salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso es tener este Dios tan grande y poderoso. Es el único evangelio que ofrece a un Cristo vivo, a un Cristo que fue humano y se levantó de los muertos. No hay otra religión en el mundo que ofrezca esas bendiciones. Somos privilegiados en poder oír este mensaje y poder recibirlo. Somos así. Dice en 8:6 de Hebreos, por favor, acompáñenme a leer. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido con mejores promesas. Si en aquel tiempo había promesas preciosas y hermosas, dice que ahora vienen mejores promesas. En aquel tiempo decía que cuando cumplías la ley ibas a vivir, si no la cumplías ibas a morir. Mas ahora viene algo maravilloso. El trabajo no es por fuera, ahora es Dios empieza a cambiar al que se acerca a Él de adentro hacia afuera, y empieza una revolución en tu mente y en tu alma y en tu corazón. El cambio no es de afuera hacia adentro, eso es religión. El cambio es de adentro hacia afuera, y en este pacto que es de Israel, pero que la iglesia entra a ese pacto porque ha sido injertado en la vid verdadera, ha sido injertado en la vid, y está tomando esa savia de las promesas de Israel a través que ha sido insertado en la vid. Hemos sido injertados, no éramos del pueblo, pero fuimos injertados, y las promesas de Abraham y las promesas que Dios dijo en el Antiguo Testamento son también para los hijos de la iglesia, la iglesia del Señor, y estamos tomando de esas promesas, pero mejores. ¿Y cuál es el nuevo pacto que Él hizo en su sangre? Y cuando nos dejó la cena del Señor, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza entre Dios y los hombres. Hay un nuevo pacto. En este pacto, ¿qué es lo que se recibe? Dice, y voy a leer nada más brevemente en el capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es para Israel, pero acuérdense que estamos injertados en la vid. En el olivo, perdón. En el olivo estamos injertados. También en la vid, que es Cristo, pero en el olivo también estamos injertados como gentiles. Y estamos bebiendo esa savia de lo que Dios le da a la vid. Dice, por lo cual es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, los días que Él iba a venir. Y dice, y pondré mis leyes en las mentes de ellos. Primeramente Dios pondrá, ya no estará la ley afuera, estará dentro de ti, que te estará guiando. Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré. Y Dios hará que sea de corazón, una realidad espiritual. Y luego dice, y ellos me serán mi pueblo. Amén. Tú antes éramos pueblo, mas ahora seremos pueblo. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, Dios ya dio por viejo el anterior. Nunca más. Dios promete perdonarte, Dios promete limpiarte, Dios promete recibirte, Dios promete ponerte en la posición de gloria por medio de Jesucristo. Pureza total, versículo 12. Pureza total. El versículo 10 nos habla de vida y poder en Jesucristo. Y revelación interior en el versículo 11. Dios comenzará a enseñarte desde adentro hacia afuera. Comenzará a redarguirte. Tu conciencia se va a activar. Comenzarás a ver una y otra vez. Te quiero llevar a leer 9 de Hebreos. 9:12 primero. Y dice, bueno, el versículo 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que va a venir, pero que ahorita está operando en la realidad espiritual,
dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención, Él entró una sola vez con su sangre y la presentó al Padre y le dijo: Padre, aquí está el pago para todos aquellos que me reciban. Yo respondo por ellos. Aquí está el pago, mi sangre derramada, su vida derramada. Su pago fue su vida divina y humana, por ti y por mí. Es el Cristo que predicamos, es el Cristo glorioso, el Cristo poderoso, y no por sangres. Y luego dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice este versículo maravilloso, el 14, ¿cuánto más? Si aquello funcionaba en el Antiguo Testamento, ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Antes éramos unos inútiles para la obra de Dios, mas ahora Dios nos ha bendecido, mas ahora Él nos ha limpiado las conciencias por la obra de Jesucristo, porque Él ha pagado un precio ahora mismo. El punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ministro del verdadero santuario, el cual fue constituido por Dios para presentar ofrendas delante de Dios por nosotros, las cuales ya fueron aceptas. Por tanto, acerquémonos con confianza y libertad, según dice 4:16 de Hebreos. Usted puede acercarse hoy. Y le quiero llevar al 10:19 de Hebreos. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vienen más detalles ahí que yo te les mencioné al principio, pero quiero que tome en cuenta esto. Primeramente dice: así que, hermanos, le habla a un grupo de personas que ya han aceptado a Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, es el tiempo de hacerlo, para que tenga estos privilegios de parte de Dios. Los que ya lo hemos hecho, hemos conocido una paz que sobrepuja a toda paz. Increíblemente, no ha habido algo más parecido a esto que hoy tenemos como hijos de Dios. Porque ya vimos que no todo el mundo es hijo de Dios. Y dice aquí: así que, hermanos se refiere a personas que han tomado como suyo un mismo concepto, una misma fraternidad, una misma verdad, y la han hecho suya y han sido lavados con la sangre de Jesús. Dice: ese grupo de personas que, aunque son humanos y han cometido errores, están débiles y extraviados de repente, dice, tienen libertad, teniendo libertad, no dice que tendrán, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde está hoy el lugar santísimo? Porque ya no hay un lugar donde hay que ir, porque ya dice el Señor que ya no habita en templos hechos por hombres. Ya no es la iglesia, el edificio donde nos congregamos. Esa no es la iglesia. Es un edificio. No hay templos, no hay iglesias ya. Esteban dijo que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios vino a morar. Cuando Jesús le habla a aquella mujer samaritana, dijo que ni en este monte ni en aquel me van a adorar, sino que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. La palabra espíritu habla de una esfera y verdad habla de una realidad, porque verdad también quiere decir realidad. Así que vamos a leerlo de esta manera: en espíritu y en verdad, en realidad. Existe un mundo espiritual y yo como ser humano soy espiritual.
Fui hecho espiritual con la capacidad de tocar el mundo espiritual y tocar el mundo físico. En la parte espiritual mía es donde habita Dios. Y mi espíritu humano es capaz de recibir a Dios. Pero no se recibe solamente, no cualquiera lo puede recibir, sino aquel que ha sido lavado con la sangre. ¿Y cómo se lava con la sangre? Recibiendo, que ha comido su carne y dio su sangre. Y hablo de creerle, porque la palabra de Dios, ahí hablamos, cuando habla del pan del cielo, habla de creer. Cuando creemos el sacrificio, estamos comiendo, estamos comulgando con Él, estamos diciéndole amén, Señor, necesito ese perdón, esa restauración. Entonces dice aquí que hay libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. Acá tu espíritu puede unirse con Dios. Dice Pablo, dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces, allí habla de cómo Dios puede hacer morada con el ser humano. Y allí donde Dios se une es el lugar santísimo, en su comunión con el Señor, en el corazón interior. Y dice que puedes tener comunión con Jesús por la sangre de Jesucristo. Vamos a suponer que una mañana te levantas a orar. Y de pronto tú dices, pues no puedo orar porque traigo algunos pecados pendientes que no me dejan entrar en la presencia del Señor. Pero otro día te levantas y sientes que has hecho cosas buenas y dices, bueno, hoy sí puedo acercarme a Dios porque hoy he hecho cosas buenas y he trabajado para Dios, hoy no le he fallado al Señor. Este pensamiento es contrario a la Biblia. Es contrario a la Biblia. Dios no me escucha por ser bueno, ni me deja de escuchar por ser malo. Grábese eso. Usted que es cristiano, quítese toda religión. Dios no lo escucha por ser bueno, ni lo deja de escuchar por ser malo. Dios no lo deja de escuchar por ser malo. No le escucha por ser bueno. Es un concepto religioso que es ajeno al Nuevo Testamento. Aquí dice cómo hay comunión con Dios en su lugar íntimo. Dice, por la sangre de Jesucristo. No es si eres bueno o si eres malo. Es por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que Él te va a escuchar. No si eres bueno o malo. No depende de ti. Depende de la obra del Señor. Así que, ¿qué esperas para orar? ¿Qué esperas para interceder? ¿Qué esperas para buscar a Dios en medio de la pandemia, en medio de la crisis? Tienes que orar al Señor. Tienes que interceder por ti, por tu familia y por el mundo entero, para que Dios tenga misericordia de tu familia, de tu gente, porque hay gente que se va a perder porque no estamos orando. No depende, tú tienes que orar, no hay problema. Cuando vayas a orar, dile, Señor, no vengo a orar porque soy bueno, porque soy malo. Vengo a orar basado en la sangre de Jesucristo, derramada en aquel lugar santísimo, derramado en el mismo Padre. Jesús está a un lado tuyo, pidiendo por ti. Dice el 24, 9, 12, 24, 12 y 24. Yo creo que ya voy a terminar 9, 12 y 24. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, ya lo leíamos ahorita, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Padre Jesús no entró en el Antiguo Testamento, en el antiguo tabernáculo, ni en el antiguo templo. Entró en la misma presencia de Dios, dice, para presentarse por nosotros, para representarnos, para ponerse en nuestro lugar y ponerse entre Dios y nosotros. Dios ahora lo que está viendo es el arca, Él es el arca, Él es la autorización. Lo que está viendo no está viendo tu vida, está viendo la vida, la muerte y la pasión de Jesucristo y la victoria del Señor.
Ahora tú puedes recibirle como iglesia. Ahora tú puedes recibirle como persona que no conoce a Dios. Recibe a Jesús ahora. Recibe ahora esa maravillosa gracia de Dios. A ti que te ha engañado el diablo como creyente y te ha puesto obras en el corazón. Ahora es cuando tienes que levantarte. Si me levantaré y yo levantaré y seré fiel a mi Señor en medio de esta crisis como iglesia, yo me levantaré. Dios, no te voy a fallar. Dios, te seré fiel. Pase lo que pase. Voy a orar. Voy a interceder. Voy a leer la palabra. Voy a meterme a buscar, Señor, tu comunión. No basado en mis obras, sino en tu mucha misericordia. Y usted que no conoce al Señor, ahora mismo, dígale: Señor, entra a mi corazón. Yo creo lo que este pastor está diciendo porque está en la Biblia. No te estoy inventando una religión. Tú estás leyéndolo. Estoy diciendo texto tras texto para que lo leas de tú mismo, para que le des vuelta al cassette y comiences a revisar parte por parte. No te estoy inventando nada. Dios lo está diciendo. Es lo que hemos creído y es lo que nos ha dado paz. Quiero pedirle ahora, por favor, comparta este mensaje. A alguien le puede hacer falta ahora mismo. Y oremos a Dios. Entregue su vida a Jesús. Usted como creyente, para reconsagrar su vida. Y usted que no le conoce, para que Dios tome su vida y la haga útil para el reino de los cielos. Porque dice la Biblia 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará tu conciencia de obras muertas para que puedas servir al Dios vivo. Él vino a limpiar tu conciencia. ¿Y cómo lo hace? Diciéndote todo lo que hizo por ti. Este es nuestro gran sumo sacerdote. Que el Señor le bendiga. Dios le guarde y le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Por favor, comparta este mensaje. A alguien le puede hacer falta. Que Dios le bendiga. Dios le